Bienvenido, Juan Carlos, y con el verde esperanza, que creo que es lo que caracteriza al celeste de BIS Televisión, de optimismo y de que las cosas van a mejorar, que no pueden ser peores. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días, Néstor, buenos días a toda tu audiencia. Creo que la primera pregunta que hacías y creo que habría que responder es ¿qué significado político tiene en la historia política, en el pensamiento político peruano, tiene esta elección del Tribunal Constitucional, ¿no? Muchos se preguntan ¿qué ha habido acá, ¿no? Digamos, la izquierda progresista, como se llaman ellos, ¿no? Digamos, y los liberales que tienen tan poca representación en el Congreso actual, porque es mínima su representación, creo que son 3 personas, y eso, ¿no es cierto?, han sido desplazados del circuito del poder, no solamente en sectores ministeriales, no solamente en distintos espacios, digamos, de decisión política, sino que ahora del máximo tribunal que vela, digamos, por la buena aplicación de la Constitución política del Perú en las acciones del país. Y entonces, claro, ellos lo han llamado el fujicerronismo, ¿no? Le llaman, ¿no? Pero no es tal, ¿no? Lo que ha ocurrido acá es más bien, y creo yo que es lo que ha sucedido hace 2 semanas, es la primera demostración, o la primera expresión del fin de una dicotomía que ha sido hegemónica en el pensamiento político peruano en los últimos 20 o 25 años. Y era esta dicotomía que dividía a los peruanos entre fujimoristas o antifujimoristas, ¿no? Dicotomía que le hace daño a la política, porque la política debe ser en principio diversa, debe tener múltiples opciones. Si nosotros dividimos el mundo político entre buenos y malos, unos versus otros, no tenemos la opción de los otros, porque siempre van a estar enfrentados. Esta dicotomía se rompió hace 2 semanas, por primera vez, porque la izquierda conservadora y la derecha conservadora en el Congreso representada se pusieron de acuerdo para poder... Y se pusieron de acuerdo con el centro derecha, las fuerzas de centro derecha y del medio, para poder elegir casi por unanimidad a los 6 representantes que faltaban del Tribunal Constitucional. Pero claro, esta demostración de que se pueden poner de acuerdo para este tipo de decisiones, como también hubo cuando tomaron el acuerdo de cambiar la composición del directorio de la SUNEDU, demuestra que puede ser una práctica que se puede convertir en algo habitual. Pero demuestra también, y ya se han dado cuenta de eso, de que pueden gobernar juntos. Porque los une un pensamiento conservador que es mucho más fuerte que las diferencias políticas, partidarias, o los intereses particulares que pueden perseguir a sus líderes partidarios, a los cuales representan en el Congreso. Esta nueva correlación de fuerzas permite que veamos el futuro de otra manera, porque esto evidentemente le da un aire distinto al presidente Castillo, que ahora puede empezar a jugar otro juego político a través de las distintas alianzas que tiene con sus socios de gobierno, sus socios electorales. Llámese Cerrón por un lado, ahora más debilitado, llámese Nájar y Bermejo por otro lado, llámese su bancada de profesores ahora dividida de Perú Libre. Entonces, tiene mucho más capacidad de negociación y de tener un respaldo hacia el futuro que le permite tener aire. Y claro, cada día la idea pues esta que tiene la DBA, ¿no es cierto?, la derecha bruta de querer matar a Castillo como dé lugar, y que cuando cae y que tenemos que hacer que caiga, se diluye en el tiempo, porque lo que tienen que entender quienes hacen o quienes analizamos la realidad nacional o la realidad social y política es que la realidad no cambia por nuestros deseos. No es que si yo deseo que Castillo caiga, Castillo cae. O sea, tiene que haber hechos reales que hagan que el señor Castillo caiga, ¿no? Que son como las denuncias constantes respecto a los actos de corrupción en los cuales estaría involucrado, que hasta ahorita no tienen no hay ninguna demostración o ningún hecho concreto que respalde esas acusaciones. Entonces, al no haber respaldo, evidentemente esas acusaciones se diluyen y en vez de debilitar la figura del presidente, la terminan fortaleciendo. No es casual por ello que en la última encuesta de Ipsos el presidente suba su aprobación y no siga en caída libre como supuestamente quisieran o deseen mucho. Hay que entender esto. No es que con esto neguemos la incapacidad de gestión que tiene este gobierno.
la incapacidad sigue existiendo, los malos representantes siguen existiendo, pero no podemos con eso taparnos el ojo, ¿no? Y no ver la realidad tal cual ocurre. Sí, es un paso importante, Juan Carlos, lo que señalas. Le están diciendo coalición, unión, concertación, la palabra que sea, lo concreto es que se están poniendo de acuerdo y eso es un buen síntoma. Recordemos que en la época, en el siglo pasado, en el 50, hubo una coalición, el APRA y la Unión Nacional Odriista, Odría en el poder y el APRA que no dejaba gobernar, la historia lo dice, y se unieron finalmente pensando en los intereses del país. ¿Qué salió de ahí? Salió la alianza, la coalición APRA-odriista, que permitió caminar, creo, en los 50 hasta los 60, en que también viene el golpe militar, y esa es otra historia. Pero en el caso concreto y puntual es un avance importante este desarrollo. Otro tema importante que tendría que darse también en este escenario, creo, es el tema del gabinete. Un gabinete, se habla de un gabinete de ancha base, Juan Carlos, y creo que también en esa línea debería estar el pensamiento ya en la cancha del Ejecutivo, en la cancha del presidente Castillo. ¿Cuál es la apreciación del analista con respecto a ese gabinete, Juan Carlos? Yo tengo información de que esta coalición no solamente está encerrada en las paredes del Congreso, sino que ya permea hacia las negociaciones hacia el Ejecutivo. Y es decir, esta coalición sí está pensando quién sería el mejor reemplazo del Premier Torres y las mejores piezas que podrían darle esta estabilidad que se está buscando. De hecho, ya no serán solamente figuras de izquierda radical o izquierda conservadora, sino también podemos empezar a ver figuras de una derecha conservadora cuyos intereses sean los mismos, o sea, en algunos casos enfatizar el mercado, en otros mayor redistribución. Queda claro que el San Benito de la Asamblea Constituyente seguirá siendo un recurso narrativo, pero cada vez es menos una apuesta evidente del gobierno. Entonces, están en esa negociación. Entiendo que en el Congreso están evaluando y aparentemente no se tendrían, es lo que tengo hasta el momento, están en esa negociación, no se tendrían los votos para censurar ni al Premier ni siquiera a alguno de los ministros. Eso es lo que está en negociación. Entonces, con lo cual se le podría dar aire al gabinete, al Premier Torres, que pueda llegar incluso hasta julio, si es necesario, para hacer el recambio en julio de manera más ordenada, que es lo que estaría pensando desde el Ejecutivo. El más voceado para hacer el reemplazo del Premier Torres, evidentemente, se habla del ministro de Cultura, pero se habla también del ministro Sánchez, que es el de Comercio Exterior, que creo que podría ser una pieza mucho más interesante en la medida que es más político y creo que articula mejor la parte política que los otros. Sí, y Roberto Sánchez tiene mucha ligación con la izquierda, porque además representa en la bancada a su partido, el partido de Roberto Sánchez. Esa es una opción, pero también está en el escenario para el comentario, Juan Carlos, el embajador todavía, Manuel Rodríguez Cuadros, que también formaría parte de ese triunvirato en la que estaría la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros, y el ministro Salas, que ha tenido una participación importante en la defensa del régimen, y eso también tiene en la opinión pública, en el ciudadano de a pie, tiene un impacto, y eso tiene que sopesarse. Ese es un escenario importante. Hablemos también del Tribunal Constitucional en el escenario de algunas leyes. SUNEDU está en el tapete, está en la discusión ya no solamente universitaria de las universidades nacionales, sino ya a un nivel mucho más arriba de pensadores. Ayer hemos tenido a Daniel Mora, que es el autor de la ley, haciendo algunas precisiones importantes, Juan Carlos, con respecto a la SUNEDU y lo que está detrás, que todos lo sabemos. Son 50 universidades que fueron no licenciadas y que han hecho sus grupos de poder a través de las bancadas y que dan como resultado esa situación. Pero el comentario
sobre el papel que tiene la ciudadanía organizada, la sociedad civil organizada, que están en la recolección de firmas con el Foro Educativo, que van a ser más de 5.000, porque ya hay 10 regiones que están también en la tarea de recolección de firmas, en la que también nosotros nos hemos unido, evidentemente porque somos producto de la educación pública, la educación universitaria pública, y lo cierto es que, para el comentario, Juan Carlos, que la universidad es un escenario en la que tiene que ver mucho el nivel del profesor, pero también tiene que ver más la decisión del alumno de ser un buen profesional. Entonces, pero hay que exigir calidad a las universidades, y las no licenciadas pues no tenían ese nivel, y de lo que se trata es subir. Se habla de que una calificación de profesionales podría subir en 2% del PBI, lo dijo Mora, y eso tiene mucho de razón. Comentarios, por favor, Juan Carlos. Yo como sostenía hace unos días en otro programa, y me preguntaban sobre qué rol debían cumplir los actores empresariales o los actores políticos hacia futuro, ¿no? Porque me decían, tú eres bien optimista, ¿no? Como me has dicho tú, soy optimista porque tenemos que serlo, es decir, o sea, decir cerramos la puerta, apagamos la luz y nos vamos, eso no es una respuesta, ¿no? Entonces, como sociólogo siempre digo, las sociedades no se crean ni se destruyen, las sociedades se transforman. Y esa transformación es la que tenemos que entender, y tenemos que entender a cada nueva generación que viene, y no calificarlas como lo hace la generación anterior en términos morales, ¿no? O éticos de bueno o malo, sino de qué cosa es diferente. Si nosotros comprendemos o entendemos lo que es diferente, vamos a poder influir o cambiar o transformar para bien, para lo que considero bien, o para mal. Entonces, pero eso es una construcción colectiva, es decir, no es que yo puedo imponer porque yo creo que esto es lo mejor y esto es lo bueno, así no se imponen las cosas. Esto es una convivencia social, tenemos que ponernos de acuerdo, y eso es lo que permite que las sociedades se transformen y evolucionen en el tiempo. Dicho esto, hay una responsabilidad que tenemos hacia la nueva generación, hacia esa construcción de país a futuro, de identificar quiénes son esos líderes regionales que empiezan o que pueden tener esa función o ese rol de transformador de la sociedad peruana, o de reconstitución de esa convivencia social. Y ese trabajo tenemos que hacerlo. Si no es capaz de hacerlo el Estado a través de la educación pública, descubriendo talento, lo tiene que hacer alguien. Y esa es responsabilidad ahora, creo yo, de la empresa privada, de los gremios, que tienen que empezar y darse cuenta que tienen que hacer política. Hacer política no significa participar en elecciones, hacer política significa formar gente, identificar nuevos líderes, adoptarlos, financiar su educación, o sea, apostar por líderes que puedan justamente encargarse de las riendas de la sociedad en el futuro, sea a través del Estado, del aparato público, sea a través del sector privado, de los emprendimientos, o sea a través de la organización de la sociedad civil, ¿no es cierto? O la sociedad civil organizada, como la conocemos. Entonces, que la sociedad civil se organice ahora y empiece a tener iniciativas nuevamente, dada la ausencia o la incapacidad que tiene hoy el Estado en tomar acciones, o dada la inacción del empresariado o de buena parte de él, porque sí hay empresarios que empiezan a moverse, es una buena noticia. Es una buena noticia que yo, igual que tú, respaldo, apoyo públicamente, porque eso es algo que tenemos que hacer hacia adelante. De estos tiempos es pragmatismo. Creo que el pragmatismo es la palabra de estos tiempos, y ese dicho de González Prada, los viejos a la tumba y los jóvenes al poder, hay que reformularla. Es lo viejo hay que desecharlo, y lo nuevo, lo joven, lo novedoso en la revolución, en los cambios que se está pidiendo a nivel de toda la estructura del Estado, creo que ese es lo que tiene que aplicarse en estos tiempos. Y en este escenario tiene mucho que ver, Juan Carlos, la academia, tiene mucho que ver los jóvenes, tiene que ver mucho las regiones. Las regiones, a nivel de la academia, hay un trabajo muy importante en Arequipa, en Amazonas. Vamos a tener mañana al rector de la Universidad Nacional, Toribio Rodríguez de Mendoza, que ha logrado importantes avances en la investigación. ¿Cómo?
la asociatividad con universidades extranjeras. Y ya están en un nivel latinoamericano importante. Creo que tenemos que mirar más al interior del país, no solamente por las instituciones, sino por las personas que puedan estar, y también los peruanos que están en el exterior. Los peruanos que están en el exterior, que tienen un nivel importante y que no están identificados ni con la derecha ni con la izquierda, hay un trabajo, y retomo la palabra inicial de pragmatismo, creo que es la palabra de estos tiempos, Juan Carlos. Es correcto, coincidimos porque eso es lo que hay que construir. O sea, y de hecho con lo que tú iniciabas, ¿no? Esta lógica de enfrentamiento entre legislativo y ejecutivo, que la siguen sosteniendo los presidentes. O sea, sale el presidente Castillo, sale a responder al presidente del Congreso, se vuelven a responder, con algunas diferencias. De hecho, Alba empieza a ser mucho más incisiva en el tema de hay temas y hay problemas de realidad, como empleo, como inseguridad. Está leyendo las encuestas, ¿no? Como reactivación económica, como corrupción. O sea, hay temas que la gente está exigiendo y está apuntando a eso. Y de hecho está haciendo política porque está empezando a ir a las regiones a hacer control político, a hacer fiscalización, a hacer representación. Esa es su chamba. No podemos decir lo mismo del presidente. El presidente del Castillo no habla. Y ese silencio presidencial es contraproducente. Es decir, una gestión de gobierno cuya comunicación gubernamental es el silencio, es una gestión incompleta. Es una gestión a la mitad, ¿no? Con amputaciones, ¿no? Entonces, sin comunicación efectiva, no hay gestión. La gente tiene que comunicarse, es decir, lo que nos hace Homo sapiens es eso que nos diferencia de todo el resto de los animales, que es la capacidad de crear conceptos, ideas y comunicarlas. Si no somos capaces de entender eso, entonces, de verdad hay que ver la forma de hacerlo, o sea, hacer que dé un paso al costado y poner a gente que por lo menos pueda articular algunas palabras para poder conectarse con las personas que gobiernan. Eso sí es un problema serio en el gobierno actual. Le podrán dar todo el aire que quiera, pero corre el riesgo por su incapacidad propia de formación, ¿no? Y qué lamentable que la formación de un profesor de primaria que forma a las futuras generaciones sea esa, ¿no es cierto? Es lamentable que por su incapacidad de formación sea justamente la causa que finalmente lo termine haciendo o lo deje de un lado, ¿no? Yo creo que, ya claro, el Congreso no lo puede vacar. Eso está ya casi descartado porque tienen los votos para que no lo logren. Las acusaciones constitucionales no avanzan. Solo un escándalo de su entorno, de él mismo, que pongan en evidencia su incapacidad para gobernar, es lo que lo va a terminar sacando de ese lugar, ¿no? El gabinete, ¿no? Si es un gabinete de ancha base o el actual presidente del Consejo de Ministros baja también un poco la temperatura y se pone en el nivel de lo que está haciendo el ministro Salas, por ejemplo, por decir uno de ellos, o Sánchez, que también está en esa línea, Roberto Sánchez. Vamos a esperar, vamos a tener optimismo como siempre, Juan Carlos, en estos días tan complicados. El presidente se va a Davos y ahí creo que puede haber un respaldo a lo que es la macroeconomía, en la que el cobre y la plata están en un buen nivel, y eso nos da cierta tranquilidad, que si estuviéramos esta coalición, si funciona, el desarrollo y el ingreso económico puede mejorar rápidamente, y ahí hay que atacar, creo, el otro tema, que es la educación. Una educación de calidad en todos los niveles es necesario, y tenemos que vernos en el espejo en los países asiáticos, ¿no? Ayer Mora decía cómo Corea hace 50 años con Perú estaba mucho mejor, y ahora Corea en qué nivel está, y nosotros porque no podemos estar en ese nivel. La coalición, el pragmatismo, creo que son las palabras y las acciones de estos días que se vienen y que se están viendo con optimismo la luz al final del túnel, Juan Carlos. De hecho, yo te hago la pregunta también, ¿confirmaron ya está confirmado el viaje a Davos? Porque ayer en la tarde corrió un rumor de que el presidente estaba evaluando no ir.
La información, tuvo participación Castillo, pero fue en vía virtual. Ahora la invitación es oficial. Tenemos contacto con Suiza, en todo caso vamos a confirmar, porque todo indica, ya tiene autorización del Congreso, pero ya es la decisión del presidente. Lo ideal sería que vaya y que enfrente, y con buenos asesores, que la Cancillería tiene un buen nivel. Eso es, sí, tiene que dejarse, el presidente tiene que dejarse orientar por los que saben, y parece que por ahí está ese cuello de botella un poco difícil. Lo vamos a saber en los próximos días, Juan Carlos, y antes de Davos conversaremos nuevamente. Perfecto. Un abrazo. Gracias, buen día. Por el tiempo. Buen día. ¿Cómo va? Pregunta final, me dice producción, ¿cómo va el tema de las encuestas, la alianza que tiene, a la que representas además como vicepresidente, Juan Carlos? Mira, de hecho tenemos ya el último barómetro de la confianza, que justamente se está presentando en Davos oficialmente, el último barómetro de la confianza a nivel mundial que ha hecho Edelman. A partir de ahí, yo calculo que en un mes o un mes y medio estamos presentando las cifras. Ya haremos un evento, digamos, presentarlas acá en Perú, pues se empiezan a presentar país por país. Ya no puedo adelantar, ¿no? No hay pega todavía. La presentación del presidente de Edelman, que Richard Edelman, él es el que presenta en Davos, pero pronto tendremos información, y sí te puedo adelantar que a la quincena de junio tenemos un primer estudio que hemos hecho del año, que hemos venido haciendo este año, de la realidad de la educación primaria, secundaria, pública y privada en Lima metropolitana. Entonces hay datos muy interesantes que vamos a darlos a conocer el 15 de junio, una primera investigación que vamos a dar a conocer este año como Pacífica acá en Perú. Correcto, y hablando de educación, que creo que es uno de los temas que hay que atacar con insistencia. Excelente, felicitaciones por ese trabajo, que ya lo comentaremos también. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Buen día.